Hola, mi nombre es Ana María Hernández, estudio en la Universidad Católica del Oriente, Zootecnia. El día de hoy, mi compañera Carolina Vargas Jaramillo y mi persona queremos contarle un poco sobre las angiospermas monocotiledóneas. Hola, mi nombre es Carolina Vargas Jaramillo del programa de Zootecnia de primer semestre y el día de hoy me corresponde con mi compañera Ana exponerles las angiospermas monocotiledóneas. Vamos a empezar exponiéndoles el término angiospermas y de dónde proviene. Angiospermas, ¿qué son? Las angiospermas son llamadas plantas, flores y frutos. Todos estos forman el mayor grupo de plantas terrestres, como por ejemplo jengibre, piña, banano, plátano, caña de azúcar. Sus características: tienen más posibilidades de sobrevivir. La flor es el órgano de la planta. Algunas de estas poseen flores vistosas que atraen los animales y facilitan su polinización. Y hablando un poco sobre el proceso de polinización, hace posible la reproducción sexual de las plantas que producen semillas. En la actualidad, cerca del 90% de las plantas terrestres pertenecen a este grupo. Se estima que sean unas 257.000 especies vivientes. El origen de las angiospermas. Charles Darwin fue quien estudió en Sudamérica la evolución de las especies, especialmente en mamíferos, pájaros y plantas. Estas angiospermas, también conocidas como antofitas, pertenecen a un grupo de espermatofitas, lo que quiere decir que se pueden reproducir por medio de semillas. La forma en cómo se diversificaron es asombrosa, dado que una serie de estudios fósiles arrojaron que aparecieron desde hace 130 millones de años. En el libro de Darwin, El origen de las especies, él menciona a las angiospermas como el abominable misterio. Esto se debe a que él nos explica cómo surgió su rápida diversificación y el incremento de la dominancia de las plantas con flores, más conocidas como angiospermas. Las preguntas que giraban en torno a su misterio se referían a tratar de entender de dónde llegaron, cómo se desarrollaron repentinamente y cómo se diversificaron esas plantas con flores. En tanto, al término abominable aludía a la negativa y frustración de Darwin por aceptar que el origen de las plantas con flores pudiera haber sido repentino, y al contrario, a lo que él expresaba y definía en su obra como la acumulación de cambios graduales. Esto ya anteriormente mencionado colocó a Darwin en una posición realmente incómoda, ya que él planteó en el origen de las especies que su propuesta se centraba en que las innovaciones biológicas ocurren de forma gradual y no se explicaba por qué estas plantas con flores o las angiospermas se habían diversificado tan rápido y se habían expandido en poco tiempo. También se dice que hace 130 millones de años, en la sierra de Montsec, en Lleida, y la serranía de Cuenca, en tierras bajas. Aquí habían abundantes lagos de agua dulce, donde crecieron las primeras plantas florales o angiospermas, que son llamadas Montsechia vidali. Ellas se puede conocer por su registro fósil, que tenían parte vegetativa, como son tallos y hojas, y parte reproductora, como lo son los frutos y las semillas. En las plantas angiospermas, cuando un grano de polen cae sobre el estigma, absorbe el líquido que cubre el estigma. El estigma está cubierto de un líquido y experimenta una transformación que se conoce como geminación del grano de polen. El grano de polen geminado emite una prolongación llamada tubo polínico.
La polinización y fecundación se definen como el desplazamiento del grano de polen desde la antera en donde se ha formado hasta el estigma de un carpelo. Puede ser natural o artificial. Hablemos un poco de la natural. En la natural, cuando el traslado del polen solamente interviene la naturaleza, y el artificial, cuando el traslado del polen interviene el hombre. ¿Cómo se producen las angiospermas monocotiledóneas? Directa o autopolinización, cuando dos estigmas reciben el polen de la misma flor, o sea, flores hermafroditas. Indirecta o cruzada, cuando el polen de una flor va a los estigmas de otra flor, ya sea del mismo individuo o de otro totalmente diferente. Las angiospermas se alimentan por el método de la fotosíntesis. Las células de nutrición autótrofas tienen sistemas capaces de captar y utilizar la energía lumínica del sol o energía química de ciertos compuestos. Con ello consiguen transformar moléculas simples como el agua, dióxido de carbono y las sales minerales en moléculas más complejas, como hidratos de carbono, líquidos y proteínas. Todo esto pasa gracias a la fotosíntesis. Los tipos de angiospermas se clasifican en dos partes. Están los monocotiledóneas y las dicotiledóneas. Los monocotiledóneas son las que presentan semillas con un cotiledón y las dicotiledóneas son las que se presentan semillas con dos cotiledones. Las angiospermas monocotiledóneas son características por tener un solo cotiledón. También se sabe que actualmente hay 60.000 especies caracterizadas y representan el 23% de las angiospermas. Ellas también son conocidas como lilópsidas. Son una clase de angiospermas que entre sus especies incluye palmeras, pastos, como son las gramíneas, orquídeas, lirios, cebolla y entre otros. Generalmente son plantas herbáceas. Las flores de estas se presentan en múltiplos de 3, como por ejemplo 3 sépalos, 3 pétalos, 6 estambres y un pistilo que tiene 3 carpelos fusionados. Actualmente comprende 11 órdenes, dentro de los cuales se destacan las plantas gramíneas, como las más abundantes y de gran importancia económica. Morfología de las angiospermas monocotiledóneas. Aspecto. Se dispone de hojas largas y angostas. Se trata de hierbas rara vez leñosas, que en su mayoría son de rápido crecimiento. Las angiospermas monocotiledóneas no tienen un verdadero crecimiento secundario, lo que quiere decir que no tienen un incremento en el diámetro de las raíces, los tallos y las ramas. Como ya lo había mencionado antes, las hojas de las monocotiledóneas son largas y angostas. Las nervaduras características son paralelas entre ellas, a diferencia de las dicotiledóneas, las cuales sus nervaduras son reticuladas. Estas plantas tienen hojas simples y presentan una sola hoja por cada nudo. Ellas son de rápido crecimiento. Fisiología de las hojas. Los estomas están dispuestos en líneas paralelas por todo lo largo del eje. En las hojas angostas y alargadas de las monocotiledóneas, las células epidérmicas son generalmente alargadas en el sentido paralelo al eje de la hoja, lo que quiere decir que también los estomas van a estar dispuestos de la misma manera. Pero esto no es una regla general. Por ejemplo, en la epidermis de Linomium spongia podemos ver de que sus estomas están dispersos al igual que sus células. La distribución de las haces son de forma desordenada. Estas son un conjunto
de tejido vascular que comprende el xilema y el floema. Para que recordemos estos términos, el xilema es el tejido vascular por el cual se mueve el agua y sustancias minerales, desde la raíz hacia la hoja o hasta donde se hace la fotosíntesis. Y el floema es el tejido vascular por el que viaja la glucosa y hormonas hacia toda la planta. Esta se mueve en todas las direcciones, lo que quiere decir que las haces son las encargadas de transportar los nutrientes a toda la planta. Partes de la flor. Una flor típica consta de sépalos, pétalos, pistilos, carpelos, estigma, estilo, ovario, estambres, antera y filamentos. Pero también hay más partes que las voy a explicar en este momento. Los sépalos, o también conocidos como corola, son las envolturas de la flor en sus primeras fases de desarrollo. Su función es de protección. Los pétalos son las partes que rodean los órganos reproductores y que a menudo presentan colores brillantes o muy coloridos, que esto les ayuda a atraer animales para su polinización. Los pistilos es el órgano ubicado en el centro de la flor, como lo podemos ver aquí en la imagen. Este posee los ovarios, estilo y estigmas. Es el órgano femenino de la flor. También pueden haber uno o más pistilos presentes. Los carpelos son hojas modificadas que rodean el óvulo. Estos cumplen la función de protección. El estigma son las puntas de uno o más carpelos y es el sitio donde se germina el polen. Quizá aquí pueda haber una confusión. Para explicarlo de mejor manera, el carpelo es una hoja modificada que sube desde el ovario, protegiéndolo hasta el estigma. Por eso cuando hablo del estigma, son las puntas de un carpelo, me refiero a que son las hojas entorchadas que llegan hasta el estigma, hasta la punta de esta. Siguiendo con la explicación de esto, sigo con el estilo. El estilo es la prolongación del ovario que lleva hacia el estigma, como lo podemos ver aquí en la imagen. El ovario es la cavidad en la zona inferior del pistilo. Aquí se producen los óvulos. Los estambres. Estos son los órganos masculinos que producen los granos de polen. Algunas especies se encuentran unidas a los pétalos y otras se encuentran unidas a la base de la flor, como está en la imagen. Las anteras. Por lo general las anteras se componen de 2 lóbulos o 2 tecas en la punta y específicamente aquí se produce el polen. Y los filamentos, que son las bases de los estambres. Como ya lo dije, estos pueden ir pegados o a los pétalos o a la base de la flor. Morfología de las flores. Como ya lo había dicho antes, las flores se presentan en múltiplos de 3 sépalos, 3 pétalos, 6 estambres, un pistilo que puede estar formado por 3 carpelos fusionados. Pero a veces estos no se pueden diferenciar. Cuando no se pueden diferenciar, se les llaman tépalos. Esto lo que quiere decir es que no hay diferencia de color ni forma entre los sépalos y los pétalos. Por esta razón se les llaman tépalos. Morfología de la semilla. La testa es la que recubre toda la semilla y esta le da protección. Tiene un embrión largo y cilíndrico, lo que en este caso sería un solo cotiledón. El endospermo es la cavidad donde se almacenan todos los nutrientes para el desarrollo de la semilla. Morfología de la raíz. Es la porción inferior del eje de la planta. Está formado por un manojo de raíces adventicias originadas en la base del tallo.
y estas no tienen nunca crecimiento secundario. Como lo podemos ver en la imagen, la primera tiene un manojo de raíces que proceden desde la base del tallo, y en la segunda podemos ver una raíz principal y que de esta se ramifican varias raíces. Esta sí tiene un crecimiento secundario. La segunda raíz, que fue la que mencioné, es una raíz de una dicotiledónea. Morfología del tallo. Es el órgano encargado de la conducción tanto del agua y sustancias tomadas del suelo como de fotosintactos elaborados en las hojas. También contribuye para el sostén de las hojas y de los frutos. Existen diversas variaciones, pero en general un tallo de una monocotiledónea consta de epidermis, parénquima, tejido vascular y médula. La epidermis. La epidermis está formada por una capa de células ligeramente cutinizadas, lo que quiere decir que tiene cutina. Aquí también se pueden localizar estomas. La parénquima está formada por células parenquimáticas, las cuales pueden tener cloroplastos si se localizan próximas a la superficie. Tejido vascular está constituido por haces vasculares distribuidas de manera desordenada. Estas contienen el xilema y el floema. La parte central parenquimática puede ser descrita como médula. En cierta frecuencia es hueca. En las gramíneas la médula se destruye durante su crecimiento. Taxonomía. Reino: Plantae. Subreino: Viridiplantae. Infrarreino: Streptophyta. Superfilum: Embryophyta. Filum: Tracheophyta. Subfilum: Spermatophytino. Superclase: Angiospermae. Clase: Magnolepsida. Superorden: Lilianae, monocotiledones. Clasificación. En la clasificación de las monocotiledóneas hay 11 órdenes. En este momento solamente vamos a mencionar 3. Alismatales. Comprende unas 3.953 especies. Entre estas comprenden plantas de hábito acuático, flotantes o sumergidas parcialmente. La Elodea es una planta del orden Alismatales. Los asparagales agrupan unas 36.670 especies. Estas plantas pueden ser terrestres o epífitas, con hojas dispuestas en una espiral estrecha o abiertas en la base de la planta o en los extremos o a lo largo del tallo. Los lirios son un ejemplo de este. Los liliales comprenden unas 1.736 especies. Estas plantas desarrollan tépalos en cuanto a forma y a textura. El endosperma es duro y reserva proteínas y hemicelulosa, sin consistencia harinosa. Un ejemplo de este es el trigo. Medio ambiente y relaciones. La comprensión que da todo este estudio acerca de las angiospermas es el gran vínculo que tiene con el ecosistema, ya que hace parte de lo que el ser humano y las demás razas observan y comen a diario. Este tipo de plantas hacen parte de nuestra dieta y nuestra vida. Por ser el 90% del ecosistema, se consideran que las angiospermas son el mismo medio ambiente. Las monocotiledóneas son consideradas los vegetales de mayor importancia económica y culturalmente, ya que de ellas se extraen y producen los alimentos más trascendentales del mundo,
los cereales, raíces de almidón, palmas, flores icónicas, como lo son las orquídeas y los lirios. Muchos materiales de construcción, inclusive medicamentos, se obtienen de ellos. Las angiospermas son las responsables de la mayor parte de la diversificación en espermatofitas, en embriofitas y en viridofitas, además de dar vida a cientos y quizás miles de plantas y flores en el planeta Tierra. Este tipo de plantas son el alimento de la mayor cantidad de animales e insectos. Se sabe que las angiospermas se han relacionado con insectos, aves y mamíferos, unos como polinizadores y otros como dispersores de semillas. La polinización por insectos permitió que las plantas con flores produjeran descendientes. Las angiospermas desarrollaron una compleja organización floral que les permitió desarrollar estrategias alternativas. La producción de pulpa en los frutos de las angiospermas permitió el establecimiento de la interacción planta-dispersor de semillas. Las aves, los murciélagos y otros mamíferos hicieron posible que las semillas se esparcieran ampliamente a sitios más seguros. El abominable misterio de Darwin se relaciona fuertemente con la revolución ecológica que significó el desarrollo de las interacciones planta-animal, que contribuyen a explicar la rápida radiación y diversificación de las angiospermas en el Cretácico. En este sentido, los costos y ventajas adquiridas por las angiospermas pudo diluir el dominio de las gimnospermas en el paisaje. En el transcurso de la evolución, anudando a lo anterior, la posibilidad de que las gimnospermas fueran polinizadas por el viento se redujo al punto de que muchas especies no pudieron adaptarse al ambiente cambiante de su época, en el cual las angiospermas fueron más hábiles para sobrevivir y competir.